Con el permiso de ustedes, damas y caballeros, me honro en presentar a quienes habrán de intervenir directamente en esta presentación del libro. En su calidad de presentador de esta obra, tiene bien acompañarnos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, diputado José Antonio de la Vega Smitia. De igual forma, fungirá como presentador en esta obra el maestro Raimundo Vázquez Soberano. Será moderador en esta presentación de obra su anfitrión institucional, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Y por supuesto, quien se encuentra complacido de verles a ustedes y de presentar su obra en esta su casa, al autor de este libro, don Enrique Núñez Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos en su calidad de representante personal en este evento del doctor José Manuel Piña Gutiérrez, a quien es secretario de los Servicios Administrativos de nuestra universidad, maestro Rubicel Cruz Romero. Gracias a quien nos acompaña en su calidad de representante del ciudadano gobernador constitucional de Tabasco, licenciado Arturo Núñez Jiménez, al director general de Acción Cívica y Cultural, licenciado Laureano Naranjo Cobian. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en el Estado de Tabasco, gracias por su presencia, magistrado Jorge Javier Priego Solís. Permítame destacar y agradecer mucho a quien nos acompaña como representante de la 30 Zona Militar Tabasco, mayor de Infantería Ramiro Baracas Padilla. Al representante de la 5ª Zona Naval Tabasco, bienvenido capitán de fragata Julio Méndez Hernández. Al señor rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco, bienvenido a su casa, doctor Fernando Calzada Falcón. Al coordinador de asesores del gobierno del estado de Tabasco, licenciado Liborio Correa López. Y permítame de igual forma destacar y agradecer a los ciudadanos magistrados y consejeros del Tribunal Superior de Justicia, a los alumnos en licenciatura de Idiomas, Derecho y Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, a todos ustedes, damas y caballeros, gracias por su presencia. Ahora, si ustedes me lo permiten, me honro en cederle el uso de la palabra a quien es moderador en esta presentación de la obra, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Muchas gracias. Reitero la bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan en este recinto centenario, un recinto que desde el siglo XIX ha visto pasar y se han llevado y ha sido también cuna de grandes personajes, de grandes hombres y mujeres de Tabasco. Aquí estuvo en 1916 se llevó a cabo un congreso precisamente, y uno lo puede leer en este libro, se llevó a cabo un congreso convocado por el gran personaje que nos convoca el libro en esta ocasión. Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es una gran distinción llevar a cabo, dentro del marco de los festejos del centenario de la Constitución Mexicana y en coordinación con la Dirección General de Acción Cívica y Cultural del Gobierno del Estado de Tabasco, la presentación de este importante libro, Francisco José Mújica, gobernador de Tabasco, 1915-1916, del ingeniero e historiador Enrique Núñez Jiménez, a quien damos la más cordial bienvenida a este emblemático recinto que es el Instituto Juárez. Bienvenido, querido maestro. Sin duda, para los tabasqueños resulta esencial conocer la vida y la obra de este ilustre michoacano, que entre 1915 y 1916 dejó una impronta imborrable en nuestra entidad.
a desmenuzar ese quehacer político, social, económico y educativo que realizó Francisco J. Múgica como comandante militar y gobernador de Tabasco en ese periodo, se dedica nuestro autor, logrando una obra profundamente documentada que se lee de manera amena. Pero para conocer de una manera más detallada el contenido y comprender sus otros atributos como obra indispensable para la cultura de los tabasqueños, tenemos a dos invitados, el doctor Raimundo Vázquez Soberano, catedrático de nuestra universidad, y el maestro José Antonio de la Vega Asmitia, diputado presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Tabasco. Ellos compartirán sus análisis sobre esta obra. Como punto de partida, me gustaría señalar un dato, que desde 1824 hasta 1915, 49 fueron los gobernantes del Estado de Tabasco, de los cuales 19 eran no nacidos en esta tierra. Creo no equivocarme al decir que es don Francisco José Múgica quien puebla de manera más permanente la memoria de nosotros los tabasqueños, o al menos eso es uno de las consecuencias de leer este libro. Pero pasemos pues a las disertaciones. Tendremos en primer lugar la participación del doctor Raimundo Vázquez Soberano. Él es licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora y doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Históricos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Escuchemos pues al doctor Raimundo Vázquez Soberano. En primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación que me ha hecho el autor del libro, el maestro Enrique Núñez Jiménez, para estar con él en este momento tan especial para presentar su libro Francisco José Múgica, gobernador de Tabasco, 1915-1916. En los años recientes se ha dado dentro del contexto nacional un rescate, por decirlo de alguna manera, de muchos personajes que tradicionalmente habían permanecido olvidados o rezagados en el contexto de la historia nacional, es decir, personajes que cumplieron un papel sumamente importante dentro de lo que es el desarrollo de nuestra nación y obviamente también el desarrollo de las entidades federativas, pero que tradicionalmente les había estado tocar del lado de los perdedores por algún motivo o razón. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de Tabasco, al gran opositor de Tomás Garrido Canaval, como va a ser Fucher, por ejemplo, y otros personajes olvidados de la Revolución Mexicana que tradicionalmente han pasado también a un segundo plano y de los cuales solamente conocemos en ciertos momentos sus nombres, pero que realmente no conocemos mucho acerca de su vida ni de su actuación dentro de los contextos en los cuales actuaron. Creo que Francisco J. Múgica es uno de esos personajes que tradicionalmente, si bien se le ha prestado cierta atención en el estado de Tabasco, se carecía fundamentalmente de un texto que lo ubicara en su justo lugar y en su justa dimensión para poder comprender la trascendencia fundamental de lo que fue su aporte en un breve tiempo, un breve lapso, apenas un año en términos generales, pero que en ese año prácticamente va a revolucionar, por decirlo de alguna forma, lo que es básicamente no solamente la estructura económica y social del Estado, sino también va a hacer aportes importantes que posteriormente van a impactar dentro de lo que es el desarrollo de Tabasco. Me permitiré en términos generales decir de manera concreta que el libro del maestro Núñez tiene precisamente esa característica, la de rescatar y poner en vigencia de nuevo lo que son los aportes del pensamiento y de las acciones que el general Múgica lleva en Tabasco. Lo encuadraré en tres momentos fundamentales: por qué llega Múgica a Tabasco, en segundo lugar los aportes y finalmente su salida de manera directa de nuestro estado, y como lo apunta perfectamente el maestro Núñez Jiménez. En primer lugar, debemos de entender que la llegada de Múgica a Tabasco no es fortuita.
después del triunfo de los constitucionalistas en Tabasco, estamos hablando de la facción carrancista fundamentalmente, a partir de 1914, se va a dar una serie de disputas por el poder en Tabasco entre dos grupos opositores que van a estar en constante pugna por el control de la entidad. Por un lado vamos a tener el grupo de los Ríos encabezado por Luis Felipe Domínguez, y por la otra parte vamos a tener un grupo muy importante, bastante radical y con ideas bastante revolucionarias, como van a ser los Rojos de la Chontalpa, encabezados fundamentalmente por lo que va a ser Carlos Green, Pedro C. Colorado, entre otros personajes. Bueno, esta situación va a provocar fundamentalmente que haya una disputa entre los dos grupos en esencia. ¿A qué se debe esa disputa fundamentalmente? Bueno, se debe en esencia a dos formas de pensar y a dos formas de actuar concretamente. Los revolucionarios de la Chontalpa tienen ideas más radicales, por decirlo de alguna forma. En cambio, los revolucionarios de los Ríos, encabezados por Luis Felipe Domínguez, llamémoslos de alguna manera, son más conservadores. Quizá el grupo de los Ríos, encabezado precisamente por Luis Felipe Domínguez, es más afín a la política de Carranza, por una situación fundamental. Carranza no es realmente un revolucionario en el sentido de la palabra, sino es más bien un reformista. Busca el cambio, pero en la estructura política, más no tanto en la estructura social, y en ese sentido, quien más encuadra a su forma de ver y su política va a ser Luis Felipe Domínguez. Él va a ser el favorecido fundamentalmente por Carranza para que se convierta en el primer gobernador preconstitucionalista del estado de Tabasco. Esto desde luego no va a agradar en nada a lo que va a ser el grupo de la Chontalpa, encabezado fundamentalmente por Carlos Green, y se genera una serie de disputas. De hecho, se acusa a Luis Felipe Domínguez de transaccionista en términos generales por haber dejado salir del estado a un número importante de familias pudientes de la entidad, a los cuales los revolucionarios de la Chontalpa básicamente los tenían como enemigos de la revolución, acusados de porfiristas y de la huertistas. Esta situación en esencia va a provocar, por una parte, que las acusaciones en contra de Luis Felipe Domínguez ante el gobierno de Venustiano Carranza sean cada vez más intensas, al grado tal de que llega un desprestigio básicamente muy importante en contra de lo que va a ser Luis Felipe Domínguez. En contra de lo que va a ser Luis Felipe Domínguez, que va a provocar en esencia que el mismo Carranza determine fundamentalmente llamar a una especie de consejo para acordar de qué forma el gobierno del estado de Tabasco deba de llegar a una calma, por decirlo de alguna forma, y lograr cierto consenso, y en ese consenso se determina que el que va a ser designado el siguiente gobernador del estado va a ser alguien de la facción de los Rojos de la Chontalpa, y en este caso surge finalmente lo que va a ser Carlos Green Ramírez. El problema de todo este tipo de situaciones es que se empezaron a llevar una serie de reformas en las cuales los principales afectados pues fue la población tabasqueña. Esa población tabasqueña va a tener grandes estragos en lo que va a ser su economía fundamentalmente, y van a haber una serie de expropiaciones, algunas justas, otras injustas, en contra de muchos ciudadanos tabasqueños acusados de haber colaborado con el gobierno de la huertista o con el gobierno porfirista. Esto desde luego también va a llevar a una serie de quejas ante el gobierno de Carranza de todas las arbitrariedades que en un momento dado estaban cometiendo los gobiernos constitucionalistas. ¿Qué más hace Mújica en términos generales dentro de lo que va a ser este contexto? Bueno, es un hombre que no solamente está pensando en el desarrollo inmediato y en hacer un buen papel en Tabasco, sino trata de llevar a cabo los ideales de la revolución fundamentalmente, aún en contra de lo que va a ser las disposiciones del propio Carranza. Uno de los problemas que va a tener con Carranza es precisamente parte del reparto agrario, en especial el de Jonuta en la isla del Chinal, ¿no?
una porción del territorio tabasqueño que estaba dedicado a la explotación de lo que va a ser el palo de tinte en esencia y a la ganadería, y que estaba en manos de empresarios norteamericanos y españoles, ¿no? Mújica, en términos generales, decide devolverle las tierras a estos campesinos de esta parte de Jonuta, y eso no le va a gustar nada a Carranza, que incluso da la contraorden de que se elimine prácticamente las disposiciones de lo que va a ser Mújica. Mújica no acata fundamentalmente este tipo de situaciones, y esa es una de las cuestiones que también van a ser fundamentales dentro de este proceso. Bueno, así pudiéramos hablar de una serie de elementos, como va a ser el cambio también del nombre de la ciudad de Villahermosa, de la ciudad de San Juan Bautista a Villahermosa durante el periodo de Mújica, lo que va a ser en esencia también las reformas en cuanto a la manera de democratizar los panteones en términos generales, ya que había en el panteón secciones para gente privilegiada y una sección también para gente del común en términos generales, ¿no? Las reformas en el ámbito de lo que va a ser también la educación, los primeros congresos pedagógicos los va a llevar a cabo, ¿no? Entonces tiene toda una serie de cuestiones, pero en lo político va a tener una característica fundamental, va a tratar de formar una clase política tabasqueña con jóvenes, entre los cuales van a destacar, por ejemplo, Francisco J. Santamaría, Rafael Martínez de Escobar, por una parte, entre otros personajes muy importantes que van a posteriormente a ser personajes medulares dentro de lo que va a ser la política local de términos amplios. ¿Por qué sale Mújica de la entidad? ¿Por qué deja de ser gobernador del estado? El maestro Núñez especifica al menos 6 características fundamentales, ¿no? Hay mucha especulación en torno de por qué Mújica deja la gubernatura del estado. Una de ellas es que los generales tabasqueños inconformes con la política que estaba desplegando el propio Mújica, hacen una especie de concilio en la Ciudad de México para solicitarle a Carranza su sustitución como gobernador del estado de Tabasco, ¿no? Hay otras, fundamentalmente por mencionar algunas, en las cuales se menciona de manera directa que Mújica prácticamente solicita su relevo por una parte, pero también hay otras posiciones que afirman que se está requiriendo a Mújica, sobre todo porque se va a llevar el primer Congreso Constituyente, en donde su participación será fundamental en lo que va a ser básicamente la elaboración de la Constitución. ¿Qué pasa con todos los avances que Mújica logra en el Estado, aparte de que también hay un saneamiento de lo que van a ser la economía del Estado? Mújica recibe el Estado de una manera precaria económicamente y lo entrega con números negros, por decirlo de alguna manera, lo entrega funcionando bien, vamos a llamarlo de esa forma. Yo creo que el libro del maestro Enrique Núñez es un libro fundamental precisamente para comprender todo este proceso. Es indispensable en términos generales para todos aquellos que en un momento dado pretendan acercarse un poco a ese gran periodo desconocido de nuestra historia local, que va de 1914 a 1917. Es un periodo poco estudiado, a veces mal estudiado, mal enfocado. Creo que la virtud del libro del maestro Núñez, que es un gran investigador, que dicho sea de paso, nos tocó conocernos precisamente en el ejercicio de la investigación en la Biblioteca José Martí, es un aporte fundamental, indispensable en términos generales para comprender este gran proceso en el desarrollo de nuestra entidad. No me queda más que agradecerle al maestro Núñez la oportunidad que me dio para participar con él en estos momentos y desde luego felicitarlo, y esperemos que vengan otros libros, maestro. Sí, muchas gracias. Sí. Pasaremos ahora a los comentarios que verterá sobre esta importante obra el diputado maestro José Antonio de la Vega Asmitia. Es licenciado en Derecho por nuestra universidad, cuenta con 3 maestrías en Derecho Constitucional, en Ciencias Políticas y en Sistemas Políticos Comparados por las Universidades de París II y París III, entre 1988 y 1990. Asimismo, ha escrito diversos ensayos y artículos que se han publicado en diarios locales y libros de temática política. Fue colaborador del periódico La Verdad del Sureste durante 15 años y actualmente realiza colaboraciones que son publicadas
en el espacio Nuevas Voces del diario Tabasco Hoy. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Bueno, primero agradecer mucho a don Enrique Núñez Jiménez la invitación para participar en esta segunda presentación de su libro sobre Francisco J. Múgica. También me da un gusto enorme compartir la mesa con el doctor Raimundo Vázquez Soberano, distinguido catedrático e investigador de nuestra universidad en Tabasco. Agradezco también a todas las personalidades que aquí se han dado cita en esta tarde. Lo importante de este libro es que hace una compilación de todas las versiones, que inclusive muchas de ellas contradictorias, porque también obedecían a intereses particulares de escritores de la época. Por ejemplo, vemos muchas contradicciones del maestro Taracena, donde hace narraciones sobre hechos históricos que se contradicen con los de Bulnes, que fueron, por decirlo, dos de los narradores, historiadores de la época, de las fuentes originarias, que pues fueron actores fundamentales de aquellos tiempos y que acudían a la tradición oral, pudieron entrevistar a muchos de los actores, y hoy lo que hacen los investigadores es recurrir a esas fuentes. Pero yo creo que en el libro del maestro Enrique Núñez están contrapuestas todas las versiones de todos los historiadores. Eso es lo valioso de esta compilación, de este periodo tan importante de Múgica. Y no únicamente se contraponen, sino que él, de alguna manera dilucida, dialécticamente llega a conclusiones respecto de esas fuentes bibliográficas tan importantes. Y lo que hay que entender es que el pensamiento y la figura de Francisco J. Múgica no se entiende si no revisamos toda su historia como político, como constituyente, como gobernador de Michoacán, de Tabasco, como administrador público, y aún antes de venir a Tabasco, cuando participó en la lucha armada, cuando se alza Madero, él participa entre los grupos, primero en el grupo de Pascual Orozco, también posteriormente con Lucio Blanco. No era un militar de carrera, fue de esos militares que a la lucha de la Armada los designaban los presidentes de la República. El caso es que en un lapso de 7 u 8 años Múgica ya era general brigadier, pero lo importante aquí es poder entender el rol que este hombre jugó en la historia nacional, y que por eso es que podemos comprender de mejor manera lo que hizo en Tabasco. De entrada, ya explicaba aquí el maestro Vázquez Soberano la forma y la circunstancia política en la que es designado por Venustiano Carranza, el jefe de la revolución constitucionalista, si le podemos llamar así, en un momento en el que todavía estaba en la lucha de facciones, todavía no se pacificaba totalmente el país, habían grupos armados que se levantaban, todavía los zapatistas estaban confrontados con Carranza. Carranza, como aquí apuntó también Raimundo, había sido un viejo porfirista, gobernador de su estado, de los que de alguna manera tenían vínculos terratenientes. Entonces finalmente se alza a las armas cuando es asesinado Madero y Pino Suárez, reivindicando la lucha por restaurar el orden y la legalidad, lo que se conoce como la etapa constitucionalista, porque finalmente culmina esa parte tan importante con la Constitución de 1917. Pero Múgica siempre fue un rebelde. Múgica fue un hombre que contrapunteaba las ideas, siempre se confrontaba porque era de ideas auténticamente revolucionarias, y eso lo demostró a lo largo de toda su vida, inclusive en su desenlace, en la forma como rompe finalmente con el régimen político de la revolución, conformando otro partido político, sumándose a la causa de Enríquez Guzmán, que contendió contra lo que era el PRI de entonces, y finalmente es uno de los personajes olvidados. Es hasta, creo, el año 1984 cuando de alguna forma se le hace justicia y se lleva su nombre con letras de oro al Congreso de la Unión. Había resistencias de muchos grupos, finalmente un grupo de diputados finalmente votaron mayoritariamente para que el nombre de Múgica estuviera en la más alta tribuna de la nación, porque
Así es como podemos entender la figura de Mújica, revalorando el papel que lo llevó a ocupar su papel en la historia, que es, desde mi punto de vista, su participación en el Congreso Constituyente. Ya mencionaba algo aquí también Raimundo, cuando se da ese acontecimiento que explica muy bien el libro sobre el Chinal, que eran estas tierras allá en Jonuta, en los límites con Campeche, que eran haciendas de latifundistas, y él las reparte a los pobladores, a los indígenas de la zona, y obviamente los grupos terratenientes acuden a Carranza para presionar para que le sean devueltas, y la instrucción del presidente fue que le devolviera las tierras o sus propietarios a los latifundistas. Y hay una carta que es un documento que se aporta muy bien en el libro, donde Mújica obviamente le presenta su renuncia al presidente como gobernador de Tabasco. Carta que es un documento que se aporta muy bien en el libro, donde Mújica obviamente le presenta su renuncia al presidente como gobernador de Tabasco. Y finalmente el episodio subsiste, no se entregan las tierras a los latifundistas, pero eso generó evidentemente una fricción muy fuerte con el presidente de la República. Y como todos esos nombramientos que se daban en esas épocas de que mandaban gobernadores desde la Ciudad de México a apaciguar situaciones militares, azonadas militares, alzamientos de grupos, se sabía perfectamente que Mújica venía por un periodo corto, venía a restituir el orden, a calmar las aguas, como se dice, y Mújica sentía que había cumplido largamente su ciclo con todas las obras. Aquí se mencionaron muchas de ellas que hizo como administrador. Él venía de ser un administrador muy eficiente de aduanas. Mújica posteriormente de aquí también se fue al Istmo de Tehuantepec como administrador, y es un agente que de alguna manera ligado al grupo carrancista, pero siempre un agente que reivindicaba estos principios auténticos de los postulados revolucionarios. Y lo que hizo Mújica en Tabasco, con su acción de gobierno, con su acción social, fue, antes de que se promulgara la Constitución de 1917, implantar todos esos programas radicales que luego se hicieron letra en el artículo 3º, en el 27 de la Constitución, en el 123, en el debate del constituyente. Todos esos principios Mújica los traía muy acendrados, y es parte del programa de gobierno que él instauró, que fue un año muy corto, lleno de convulsiones. Aquí se mencionó también un dato que me parece importante rescatar. Tomás Garrido era uno de los subsecretarios del gobierno, de los jóvenes que se impregnaron, que abrevaron de la mística de Mújica y de sus ideas revolucionarias. También J. Santamaría y otros tabasqueños destacados que se formaron en este tiempo tan importante de la vida de Tabasco. Entonces, no podemos entender a Mújica sin comprender su actuación posterior en el Constituyente, que es uno de los temas que deben seguirse estudiando. Hay una serie de escritores que han revalorado la vida de Mújica, como el caso de Moctezuma Barragán, en este libro de Un romántico rebelde, que así lo ubica. Es una investigación muy profunda, pero más del Mújica, del Constituyente, de la historia de Mújica, gobernador de Michoacán, siempre disidente, siempre reivindicando las ideas contrarias al statu quo. Se enfrentó, fue de los que lideró el grupo de los jacobinos en el Constituyente del 17, porque recordemos que Carranza no buscaba, lo apuntaba también aquí Raimundo, una reforma de las estructuras sociales. Carranza lo que buscaba en su proyecto de constitución era una reforma a la Constitución de 1857. No se imaginó nunca que finalmente los debates derivarían en una nueva constitución, con el radicalismo que finalmente le imprimieron los constituyentes, encabezados entre muchos otros importantes por Francisco J. Mújica. Ahí hubo también
otro tabasqueño que no llegó a ese Congreso Constituyente representando a Tabasco, sino fue por el Distrito Federal, un brillante tribuno, Félix Fulgencio Palavicini, que fue señalado. Hay muchos libros, historiadores que así lo determinan, como del grupo de los ex renovadores, porque fue diputado con Madero, se hablaba de que eran renovadores de las ideas porfiristas, pero cuando llegan al constituyente fueron a defender muchos de los intereses de las grandes compañías internacionales, transnacionales que había en el país, y junto con otros que eran un grupo cercano también al presidente Carranza, pero Carranza jugaba con esa dualidad. No podía tampoco permitir que los radicales le dominaran totalmente la asamblea y acabáramos con un documento demasiado radical que luego pudiera tener problemas en la gobernabilidad del país. Entonces supo combinar muy bien los dos grupos, de que todos los intereses estuvieran representados, pero los que representaron los intereses de las reivindicaciones agrarias, las reivindicaciones de los trabajadores en el artículo 123, no había derechos laborales de los trabajadores. Habían habido dos grandes huelgas de Cananea y Río Blanco previamente al periodo maderista, y ahí Mújica fue de los oradores que debatieron en la redacción de esos artículos importantes, y lo mismo en el tema del artículo 3 de la educación nacional que debería de impartir el Estado, el laicismo de la educación que impartiría el Estado nacional. Entonces, así es como se puede comprender, porque todo lo que hizo Mújica en Tabasco lo hace previo a eso, pero hay que entender cuál es realmente su desarrollo, su trayectoria futura. Rompe finalmente con Carranza también por diferencias fuertes. Hubo un grupo de casi 94, 96 legisladores que escribieron un manifiesto a la nación señalando cuáles eran los diputados traidores, y ahí muchos evidentemente se expresan las ligas del conservadurismo de Carranza. Y Mújica fue un adelantado a su tiempo, un hombre de convicciones, y yo creo que en el libro del maestro Enrique Núñez se rescata por primera vez para los estudiosos, para los futuros investigadores, para los jóvenes que deseen estudiar y comprender mejor nuestra historia de Tabasco, este periodo tan importante, el cual el maestro Núñez hace este esfuerzo. Él, antes de estudiar la carrera de historia, porque él toda su desarrollo profesional fue ingeniero civil, pero es un verdadero apasionado de la historia, un conocedor de la historia de vocación natural, y luego estudió la carrera de historia, lo cual confirma que antes de que, como suele ser, bueno, vas a estudiar tal carrera porque no tenía otra alternativa. No, él ya era un apasionado de la historia y luego simplemente lo formalizó, pero con la técnica y el rigor de un historiador nos presenta este libro para el deleite de todos nosotros, para la mejor comprensión de este periodo tan importante de nuestra historia de Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su intervención, diputado maestro José Antonio de la Vega Smith. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad y leer un fragmento de un aspecto. Decía que este elemento reformador de Francisco José Mújica, una de las cosas que hizo fue analizar la cuestión educativa y convocar a un congreso. Convoca a un congreso en febrero de 1916, sale la convocatoria el 28 de febrero y se le encarga a don Alfonso Caparroso Santamaría, a don Arnulfo Giordana Gurría y a don Francisco J. Santamaría que organicen el congreso. Las sesiones del congreso se efectuaron en el salón de actos de este Instituto Juárez, que cuando uno ve las fotografías no llegaba hasta esta parte, sino quizás esta arcada se va realizando, estas arcadas, 1, 2, 3, 4, de ahí para allá era el Instituto Juárez, aquí había una selva en esta parte, ¿no? Entonces, el salón de actos del Instituto Juárez debía estar en alguna parte de aquí. Y fueron inauguradas el 21 de marzo con la asistencia del gobernador Colorado, que en ese momento
Francisco J. Mújica había ido a rendir informe a Carranza, y los jefes de departamento de educación. Participaron como ponentes una gran cantidad de maestros. Aquí mencionaré algunos porque hoy son los nombres de las escuelas, de las calles. Está Rosendo Taracena Padrón, ya decía, Límbano Correa, Isidoro F. Pedrero, Francisco Somuano y algunos otros. Ellos participaron porque eran catedráticos del Instituto Juárez o de las diferentes escuelas del sistema educativo de ese momento. Los trabajos concluyeron casi a finales del mes siguiente y a su clausura asistió el general Mújica, quien había ya regresado de su viaje al centro del país. Entonces el general Mújica viene a este recinto a clausurar. Yo quisiera leer, porque aquí uno de los grandes aciertos de este libro es que el autor rescata historias, y esta me parece interesante. El maestro Rosendo Taracena Padrón, en su libro La Educación Pública en Tabasco, da nota de cómo se llevó a cabo ese congreso. Dice: comenzaron a recibirse en la mesa directiva las ponencias, una de las cuales, presentada por el entonces maestro Guadalupe Aguilera Martínez, fue la que causó acaloradas discusiones y gran inquietud entre los maestros, sobre todo en los del sexo femenino, por tratarse nada menos que de eliminar del magisterio a las maestras casadas, porque éstas, alegaba el señor Aguilera Martínez, no podían cumplir nunca con los deberes que reclaman tanto el hogar como la escuela. La señora maestra Emilia Gutiérrez de Priego, visiblemente nerviosa, dice la crónica, hizo uso de la palabra para suplicar a la mesa directiva diera por desechada la ponencia del maestro Aguilera Martínez por pretender coartar la libertad y el derecho de trabajo, y además por faltar a la verdad, pues ella, la maestra, tenía la satisfacción de llevar cumplido más de 8 años de trabajo en el magisterio sin faltar ninguno de los deberes a que se refiere en dicha ponencia. Bien, vamos a escuchar ahora al autor, pero quisiera leer la semblanza que precisamente tenemos aquí. Aunque por circunstancias del trabajo profesional de su padre nació en el Distrito Federal, Enrique Núñez Jiménez es hijo y nieto de tabasqueños, con raíces en Tacotalpa y Cunduacán, por su parte materna. Su niñez la vivió en Villahermosa y aquí realizó sus estudios de primaria en el Instituto José Narciso Rovirosa. La secundaria, la preparatoria y los estudios profesionales los cursó en planteles de la Universidad Veracruzana, en cuya Facultad de Ingeniería del Puerto de Veracruz obtuvo su título de ingeniero civil. Gracias a una beca otorgada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, obtuvo el grado de maestro en ciencias en la Universidad de Stanford, en California. Yo pediría que recibamos con un aplauso al maestro Enrique Núñez Jiménez. Nos dice la famosa canción, que es casi un segundo himno nuestro, que son doradas y bellas, pero no nos dice que también son calurosas. Por esto les agradezco con doble entusiasmo su presencia y participación en esta presentación del texto Francisco José Mújica, gobernador de Tabasco, 1915-1916. Francisco José Mújica, gobernador de Tabasco, 1915-1916. Es una distinción que familiares, entre ellos mi esposa Gladys, mis hijos Enrique, Olga y Gladys, amigos e interesados en la historia de Tabasco, se reúnan aquí por este motivo. Mucho agradezco también la presencia de servidores públicos de las diferentes órdenes e instituciones de gobierno
y de los representantes de otros a quienes las circunstancias no les permitieron acompañarnos en esta ocasión. Aprovecho también esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los colaboradores de la Dirección de Difusión Cultural de la UJAP, a cargo del ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonald, y a los que trabajan en el Instituto Juárez, que nos alojan en esta ocasión por su entusiasmo y esmero en la realización de este evento. Continúo con mi agradecimiento al director de Acción Social y Cultural del Gobierno del Estado de Tabasco, licenciado Laureano Naranjo Cobian, por su empeño especial en preparar y llevar a cabo esta presentación, así como a su equipo de trabajo que como siempre se esmera en la realización de estas actividades. Me siento verdaderamente muy honrado por la participación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la presentación de esta noche, y en especial por el sitio que han escogido para realizarla. El edificio histórico del Instituto Juárez, base y núcleo del desarrollo de la UJAP, instituto fundado gracias a los recursos que el Benemérito de las Américas dedicó y guardó de manera especial para establecer escuelas superiores de estudios liberales, y el cual iniciara sus labores en 1879. Mucho agradezco a las autoridades de la UJAP involucradas en la presentación y realización de esta presentación. Tengo ante mí la figura del egregio Benemérito de las Américas, que da nombre a este recinto, y quiero recordar que hace 150 años, el 15 de mayo de 1867, las fuerzas republicanas mexicanas, comandadas por el general Mariano Escobedo, recibieron la espada del archiduque o exarchiduque Maximiliano de Habsburgo, que pretendió ocupar el gobierno y encabezar un gobierno monárquico en la República Mexicana. Ese día, que desafortunadamente ha sido opacado por el centenario de la Constitución que nos rige, o sea, hace siglo y medio, tuvimos una segunda independencia, ganamos la libertad a costa de muchas vidas y de muchos esfuerzos, por la tenacidad de Benito Juárez, de los hombres que le siguieron y tuvieron confianza y quienes los apoyaron en los momentos críticos de la invasión francesa y después de la llegada del disque emperador. Gracias a ello, y por eso creo que es un acontecimiento incluso más importante que tener la Constitución, porque si no hubiera sido por ese triunfo republicano en Querétaro, seríamos todavía quizás, como lo fue Vietnam, una colonia francesa o austríaca. Regreso a mi texto. Como ya comentó el licenciado de la Vega, cuando se enteró Carranza de esa restitución de terrenos ejidales y ante las quejas de los, entre comillas, propietarios de El Chinal, le ordenó al general Mújica que deshiciera la operación y devolviera los terrenos a la Compañía Agrícola Tabasqueña, la cual de Tabasqueña solo tenía el nombre porque había intereses yanquis localizados en Nueva Orleans, que por cierto eso alegaban ellos, que se les diera más tiempo porque no tenían las escrituras aquí, que las escrituras de la hacienda estaban en Nueva Orleans y había que traerlas desde allá. A esta devolución se opuso el michoacano. En un amplio texto donde explicaba el primer jefe las razones por las cuales no convenía hacer lo que le pedía, y entre otras les decía que al restituir las tierras había aplicado estrictamente los preceptos de la Ley Agraria de 1915, entre comillas, que en sus consideraciones fundamentales dice que por más justo y legítimo que fuese el motivo que impidiese la restitución, se hace preciso salvar dificultades dando tierras a los pueblos.
y le suplicaba que en el caso de que no fuera posible revocar su acuerdo, mandara a otra persona para que se hiciera la devolución en vez de él. Entre comillas, pues para mis sentimientos personales sería un sacrificio inapreciable obrar en inverso sentido de mis convicciones revolucionarias. Al final Carranza le indicó dejara las cosas como estaban. En materia educativa, dio impulso a la creación de nuevos centros de enseñanza, como las escuelas vocacional para mujeres, la de artes y oficios y la de música. Informó el general a Carranza que en todo el estado no se disponía de locales propios para su funcionamiento. No había dónde poner escuelas en Tabasco y por ello trató de acondicionar para ese fin las iglesias y el seminario. Y por lo mismo enérgico entre quienes se oponían a los cambios que la revolución había prometido y por los que muchos tabasqueños y ciudadanos de todo el país habían combatido a la dictadura y a la usurpación. No era muy tolerante con quienes se ponían fuera de la ley y en contra de las disposiciones que regían durante el periodo preconstitucional. Se le llamó anticlerical y anticatólico, aunque a pesar de lo que se dice, no emprendiera un programa desfanatizador en contra del culto católico. Quiso aprovechar las instalaciones dedicadas al culto, a las que las luchas revolucionarias habían obligado a abandonar y cerrar para la enseñanza pública, pero no logró mucho. Cabe recordar a los principales colaboradores tabasqueños del gobernador Múgica, a quienes reconoció el haber podido lograr los avances que se alcanzaron durante su gestión. En la Secretaría del Despacho de Gobierno, como se le designó después, estuvo entre el 10 de septiembre y el 30 de noviembre de 1915 don Federico Martínez de Escobar, hermano de don Rafael, doblemente constituyente, federal en 1917 y estatal en 1919. A partir del 1 de diciembre se hizo cargo de esa secretaría el licenciado Aureliano Colorado Calles, hermano del sacrificado gobernador Pedro Cornelio, de los mismos apellidos. Como oficial mayor primero y luego como subsecretario de gobierno actuó el licenciado Francisco Javier Santamaría, quien llegaría a ser el primer gobernador del estado de una administración sexenal entre 1947 y 1952, que es el primer gobernador del que tengo conciencia histórica, pues en ese periodo cursé mis estudios de primaria. Casi para concluir la administración de don Francisco José, ocupó la subsecretaría de gobierno el entonces coronel José Domingo Ramírez Garrido. En el Departamento de Educación que estableció el gobernador Múgica, contó con el profesor Alfonso Caparroso Santamaría como jefe del mismo. En otro departamento que fundó el general Múgica, el legal, se desempeñó como su primer jefe un joven abogado de 25 años, el licenciado Tomás Garrido Canaval, primo hermano del coronel Ramírez Garrido, quien había recomendado a Macho para que participara en el gobierno de Tabasco. Lo logró, pues don Francisco José dejó en manos de sus colaboradores locales, Colorado, Santamaría y Caparroso, la decisión correspondiente. Finalmente, en el manifiesto mediante el cual se despidió de los tabasqueños, dijo: me retiro de Tabasco, llevando la más viva simpatía por este jirón de mi querida patria. Ofrezco a los tabasqueños que siempre tendrán en mí un amigo y un defensor de la libertad. Siempre que pudo visitó el estado y apoyó a los ejidatarios de El Chinal en varias ocasiones cuando requirieron de su intervención para defender sus tierras. Debe insistirse en que el general Múgica prácticamente pasó de dirigir los destinos de Tabasco a participar como diputado por el 15º Distrito de Michoacán, Zamora, en la Asamblea Constituyente que elaboró la Carta Magna de 1917, que todavía está vigente en los Estados Unidos mexicanos. Ahí desempeñó una labor extraordinaria que fue reconocida por sus compañeros constituyentes, pues a él se deben los principales logros que en materia social y económica se plasmaron en los artículos 3, 27, 123 y 130 del documento de Querétaro.
en la conmemoración del centenario de la génesis de la Constitución de 17, tiene que reconocerse el inmenso esfuerzo que realizó Múgica como presidente de la primera Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar esa carta en tan solo 2 meses, diciembre de 1916 y enero del 17. Fue escogido en la reunión preparatoria del 30 de noviembre de 1916 como miembro de esa importante comisión, junto con los diputados Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Alberto Román. Entre ellos decidieron que don Francisco José fuese el presidente de la misma. Por su dedicación en la elaboración, profundidad de sus argumentos, defensa de los principales dictámenes propuestos por esa primera comisión y por los grupos de trabajo que elaboraron los dictámenes de los artículos 27 y 123 y de muchos otros, el general Múgica fue, sin lugar a dudas, la figura más conspicua de aquel Congreso. En esos artículos se fijaron bases para garantizar la soberanía y el desarrollo armónico de la nación, por las que se había hecho la revolución y que fueron mucho más allá de las tibias reformas que Carranza proponía en su proyecto de modificaciones a la Constitución de 1857. El general Múgica vivió casi 70 años. Falleció en abril de 1954, alejado de la llamada familia revolucionaria a la cual nunca se consideró pertenecer y del PRI. Quizá por ello no ha recibido todo el reconocimiento que merece. Muchas gracias por su amable atención.